Y nuestro primer invitado es congresista y ha sido 2 veces ministro del Interior. Y en una de ellas fue censurado. O sea, sabe lo que es ser decapitado, aunque ahora es... Ahí están oyendo su risa. Ahora es verdugo porque ha votado a favor de la censura. Gracias por acompañarnos, Fernando Rospigliosi. Gracias por la invitación, Fernando. ¿Por qué crees? Porque sí, he oído en varias oportunidades, y más adelante te lo pregunto, ¿por qué tú estabas a favor de la censura? Pero ¿por qué crees que la mayoría finalmente se inclinó por la censura? Bueno, hay diversas razones que quedaron expresadas en el debate del día de hoy. Algunos estábamos por la censura porque la lucha contra la delincuencia que viene desarrollando este gobierno es un fracaso absoluto y no solamente no está mejorando, sino que está empeorando la situación. Y con las complicaciones que tenemos, 30.000, 40.000, 50.000 delincuentes venezolanos que han llegado y que han desbordado por completo la capacidad de las instituciones, se requieren realmente medidas enérgicas y un liderazgo en el Ministerio del Interior. Bueno, no solamente en el Ministerio del Interior, en el gobierno, pero sobre todo en el Ministerio del Interior para enfrentar esta situación tan complicada. Ahora, había otro grupo que además de estas razones criticaban al ministro del Interior por los sucesos de enero, febrero, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo y nosotros, la bancada de Fuerza Popular, no estamos de acuerdo. Pero más allá de que tú y la bancada de Fuerza Popular no esté de acuerdo con eso, en realidad el ministro entró el 13 de enero, cuando ya habían sucedido la gran mayoría de las muertes. Bueno, no. Los partidarios de Pedro Castillo, digamos, los izquierdistas de diversas bancadas le reprochaban la supuesta represión exagerada. Pero quizás sin percatarse que en realidad él asumió el cargo porque el anterior ministro del Interior se le hizo responsable político de esas muertes y luego es que entró Romero. Claro, pero digamos, los disturbios siguieron en la segunda mitad de enero, cuando él ya estaba en el cargo, y en febrero, ¿no? En fin, pero... Esa no fue la razón por la que votó Fuerza Popular. No, definitivamente no. Esa no fue razón y se rechazó explícitamente ese argumento. Pero finalmente todos estaban de acuerdo en la censura. De hecho, como hubo algún enredo ahí, porque habían 2 mociones, en una de ellas se consideraba ese tema que habían puesto la gente de izquierda, y ellos retiraron el párrafo donde se acusaba a Romero de la supuesta represión en las manifestaciones. ¿Lo retiraron para lograr más adhesiones? No, para lograr lo evidente, pues porque en realidad en el Congreso y en cualquier parte uno puede votar, por ejemplo, por una ley, por una razón, y el otro vota por otra razón por la misma ley. O para rechazar un proyecto de ley también se pueden aducir diversas razones, o en una elección nacional. Pero en este caso quisieron conciliar con Fuerza Popular. Así es. Porque además estamos hablando de la bancada Perú Libre, pues que son... Sí. No digamos aliados, pero coinciden en la mesa. No. Es que la alianza es una palabra muy grande, ¿no? Exactamente, alianza es una palabra muy grande. Hay coincidencias, pues, evidentes en algunos temas y en otros hay discrepancias muy fuertes. Y ahora hemos visto una coincidencia. Ahora ha sido una coincidencia de diversos grupos que no tienen nada que ver en ideología, en política o en muchas otras cosas. Tú que además de congresista has sido pues analista y periodista político, ¿crees que esta invitación que hizo la presidenta Boluarte a 5 congresistas que están con ella actualmente en San Francisco era una manera de respaldar a Romero? En parte sí, claramente sí. Y no le resultó tan bien porque 2 de esos congresistas votaron por la censura desde San Francisco y 3 votaron a favor. No sé si alguno de los que votó a favor eventualmente, si no recibe la invitación, hubiera votado por la censura, pero... no quisieron sentirse comprometidos con el viaje, pues, ¿no? Claro, los que votaron por la censura, ¿no? ¿Sabes si se invitó a alguien de Fuerza Popular?
Sí, hubo invitación a Fuerza Popular y Fuerza Popular rechazó. La invitación fue a la bancada para que ahí decidieran quién. No estoy seguro, pero creo que fue a la bancada, no personalmente, pero institucionalmente se rechazó la participación en el viaje. Aprovecho para hacer un comercial. La bancada de Fuerza Popular funciona organizadamente y esa es una ventaja. Hoy día han habido los 22 votos de la bancada en ese sentido. Ahora hay gente que critica eso, ¿no? A mí me han criticado y a otros también. Oye, ¿qué haces ahí en esa bancada? Y es la misma gente que después dice que hay que fortalecer los partidos políticos, no hay que hacer transfugismo. Oye, ¿en qué quedamos? La disciplina de bancada está muy bien. Está muy bien, claro. Puede llegar un momento en que ya tenga algo completamente inaceptable. Voto de conciencia. Pero, o voto de conciencia, pero a propósito, hay que mantener la disciplina. Ahora vi un tuit o post tuyo que corregías a mi colega Martín Hidalgo, que te decía congresista fujimorista, y te decía, no, congresista de Fuerza Popular. ¿Puedes explicar esa diferenciación? ¿Tú le dices a la bancada de Avanza País los Hernando de Sotistas o le dices a la bancada de Renovación los los porquistas o los López Aliaguistas? Ellos ya están divorciados de sus ex candidatos presidenciales. Bueno, no pues, pero entonces... En Fuerza Popular hay, pues el fujimorismo todavía es un movimiento, pero tú no te sientes empapado de él. No, yo creo que hay que ser institucionales y no caudillistas, ¿no? Por supuesto que todos sabemos que hay partidarios de Alberto Fujimori y que el fujimorismo es una fuerza política. Y tú no reivindicas a Alberto Fujimori, sino a Fuerza Popular. A Fuerza Popular, pero sí también, yo desde hace muchos años antes de estar en la bancada de Fuerza Popular, he estado, por ejemplo, a favor del indulto a Alberto Fujimori, lo he dicho públicamente, hace 8 o 9 años, no sé. Entonces... Pero fuiste antifujimorista. Por supuesto. ¿Alguna vez? No, alguna vez no, una década. Una vez tú prolongada. Porque hemos estado en caretas. Una década, sí. Cuando era duro ser antifujimorista. Ahora yo veo muchos antifujimoristas. Se trata de eso. Qué fácil, ¿no? Ahora sí es fácil ser antifujimorista, pero cuando estábamos en caretas... Era duro, claro que sí. No era fácil. Y bueno... Está bien, así es. Ahora que ya no es duro, se te quitó ese reto. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Pero bueno, estás en la bancada Fuerza Popular, bancada organizada, y decidieron apostar por la censura a Romero. Sí. Pero ahora no sienten también esa responsabilidad de que ahora que viene, porque la señal para la opinión pública es, pero están causando más inestabilidad porque ahora de repente viene alguien igual o peor. Bueno, sin duda es un riesgo, pero en la política tiene que tomar riesgos también, ¿no? Sin duda es un riesgo, pero como ya he señalado en varias oportunidades, hay que darle un mensaje al gobierno, decirles, oiga, ustedes no pueden permanecer en la situación en que están, es decir, dejar pasar, dejar hacer, que todo se siga deteriorando y hacer algunas medidas para la foto, para cortinas de humo en realidad, como les he llamado a los estados de emergencia. Pero el gesto de extrema fiscalización que han hecho, porque una censura es llevar la fiscalización al extremo, ¿sí? Debiera estar ahora acompañado de algo pues un poco propositivo. Entonces, si el gobierno les consultara cuál es el perfil de candidato a ministro del Interior que quieren, ¿qué dirías tú? Mira, tú de repente vas a ser uno de los consultados con la experiencia que tienes. Lo más importante es el liderazgo. Cuando yo he respaldado al presidente Bukele de El Salvador, no he querido entrar en la discusión si es el control territorial y esas tonterías. No, liderazgo, eso es lo que se necesita en este momento. O sea, la policía sabe hacer su trabajo. Si la policía tuviera liderazgo, tú multiplicas por 5, por 10 los resultados que tendría la policía. Tú tienes que respaldar a la policía cuando enfrentan a los delincuentes, tienes que incentivar a la policía que haga bien su trabajo. Hay muchas cosas. Entonces, ¿eso va más allá de Romero o de su sucesor? Eso va porque el gobierno, la presidenta Boluarte, asuma el liderazgo
No, de la lucha contra la inseguridad. Es la presidenta Boluarte, Claro. y no vamos a tener otra cosa, pero puede tener en el Consejo de Ministros, en el gabinete ministerial, hay gente que tenga liderazgo, pero no hay pues, no hay muchos. Y en el caso de Vicente Romero era claro que no. O sea, no es un insulto, pero yo he dicho que este hombre es un corcho que flota en todas las aguas. Esa es su carrera policial y esa es su carrera en la política, como director de la policía, como ministro de Kuczynski, como ministro ahora y con ascenso por méritos extraordinarios que eran más que discutibles. Hay gente pues que va así acomodándose con el que esté en el poder y no hace olas. Y eso funciona para el beneficio personal, pero no funciona en una situación de crisis del país. Ahí no funciona. Una persona que tenga ese perfil. ¿Sentiste que fue un gesto hacia la mayoría congresal, hacia tu bancada y las otras que conforman el llamado Bloque País, el designar como canciller a Javier González Olechea? Yo no sé si habrá sido un gesto pensado así, ¿no? De parte de la señora Boluarte o del señor Otárola, pero sin duda ha sido bien recibido. Porque no solamente por las posiciones que tiene, digamos, las posiciones políticas que ha expresado, sino porque, tú lo sabes, yo lo sé, es un tipo que tiene cualidades que muchos otros miembros del gabinete de este y de los anteriores no ha tenido, ¿no es cierto? O sea, es un hombre conocedor, es un hombre capaz. ¿Tú lo conoces bien? Yo lo conozco, claro, es un hombre capaz y me parece que está muy bien y que puede hacer un muy buen trabajo en la Cancillería. Ojalá que lo dejen, ojalá que no hagan cosas como la que hizo la señora Boluarte cuando se fue en el viaje anterior y tuvieron que decir cosas que no eran ciertas, como que se iba a reunir con el presidente de los Estados Unidos y al final terminó pagando el pato la señora Gervasi, ¿no es cierto? Y el embajador en Washington, ¿no? Pero era un capricho de la señora Boluarte ir a los Estados Unidos en esa ocasión. Hay casi un consenso que este viaje es importante, pues, ¿no? Porque se va a recibir la posta simbólica de la reunión de APEC, que será el próximo año en el Perú. Si hay un nuevo pedido de viaje, sí, y no parece siquiera la mitad importante que este, ¿votarías a favor de eso? El de Ecuador. Que ya se viene. Sí, claro. ¿Y te parece importante o no? La asunción de mando a mí me formal parece de Novo. Porque es un país vecino con el que hemos tenido los problemas que conocemos, donde hubo... Ahora, si debe viajar o no, es otra historia. El viaje a mí me parece importante, mucho más importante que viajar a Europa o que el anterior viaje. Claro, ese de Alemania y el Vaticano resultó terrible, además frívolo. Y el anterior, o mejor dicho, el siguiente, al de Europa, donde subió de la manito con Biden, también era evitable. Mucho más importante el APEC y el viaje a Ecuador. Ahora no sé si será conveniente. Ella debería darse cuenta, ella vive en una burbuja que les ocurre a muchos políticos, lo he visto directamente, que están rodeados de adulones que le dicen sí señor a todo. Y entonces no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en el país. La gente se irrita cuando esta señora viaja. Y a ver, explícale que la PEC es importante. La desaprobación que ha caído al 10%, bueno, pues, de 14 a 10 puede tener que ver con los viajes. Y esa percepción de frivolidad. En parte, porque si tú estuvieras con una economía creciendo al 10% y sin delincuencia en la calle, bueno, a la gente no le importaría que viaje. Pero en una crisis como la que tenemos, con la delincuencia en ascenso, con todo el mundo aterrorizado, bueno, le irritan estas cosas a la gente. Ella debería darse cuenta y no tratar de forzar las cosas. Como digo, este viaje sin duda es importante y el otro también, porque Ecuador es un país con el que hay que tener buenas relaciones, pero esta señora debería reflexionar. Y en la desaprobación de Boluarte está también el ingrediente del hermano, ¿no? Del que nos estamos enterando, pues que había presuntamente una red de influencias en torno a él, que hace recordar a Castillo, ¿no? Y con la coincidencia de que es en Cajamarca. Obviamente, y a los prefectos con la misma Ese cosa. Es un tema que te quería preguntar porque tú cuando fuiste ministro del Interior de Alejandro Toledo por 2 veces, se presentó también ese tema de cómo los prefectos, que ya son pues una reminiscencia de viejas épocas centralistas, ¿no? Podrían ser
desaparecidos. ¿Estarías de acuerdo con que desaparezca ese cargo? Totalmente. O sea, totalmente de acuerdo con que Yo desaparezca. estoy a favor que desaparezcan, debieron desaparecer hace mucho tiempo. Y mira, a raíz de eso, he recordado que el único puesto que puso Toledo en el Ministerio del Interior cuando yo fui ministro fue el director de gobierno, que es el que nombra a los prefectos. Yo no acepté ninguna presión, ni debo decir, Toledo no intentó nada. Yo puse a todos los funcionarios. Toledo no se metió. Pero el único que él insistía era el director de gobierno para poner a la gente de su partido ahí. Ese fue mi primer periodo. El segundo no se lo acepté, porque había habido problemas con el anterior. Y tuvimos una discusión de meses. Yo no le aceptaba el que él quería, él no aceptaba el que yo quería, y había un interino, hasta que al final ya nos pusimos de acuerdo con una persona aceptable. Pero eso crea problemas. No debe existir ya este sistema de prefectos y subprefectos que eran importantes de hace un siglo. Hoy día ya no lo son y son usados por el que esté en el gobierno para estas cosas. Pero ojalá pues legislen, porque eso sí también está en la cancha del legislativo, un buen proyecto de ley para tumbarse eso. Por favor, había un proyecto de ley que en su momento, hace meses, cuando yo no tenía nada que ver con el Congreso, pero me pidieron opinión y participé por Zoom en una reunión del Congreso, y yo opiné a favor de liquidar a los prefectos, porque había un proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue mediatizado y después ha regresado. Está en la agenda del Congreso, pero va a regresar a la Comisión. Bueno, hay una serie de intereses que se mueven. Sí, muchos apetitos pues por esos cargos y por la instrumentalización política de ese. Pero debería desaparecer. Y finalmente, ¿estás de acuerdo con la reelección de gobernadores y alcaldes? Por supuesto, yo siempre me he opuesto a esta cosa absurda que se hizo en el gobierno de Humala, si no me equivoco, de prohibir la reelección de alcaldes y gobernadores. Que, o sea, si quieres tener una clase política, tienes que permitir la reelección. Y por lo tanto estarías a favor de la reelección de congresistas, pero es un tema muy impopular. No, eso no se va a discutir nunca, creo. Pero ojalá que se apruebe la reelección. Con 10, 9% de aprobación, ni modo. No se bueno, puede. Eres realista. Bueno, muchas gracias, Fernando Rospigliosi. Terminamos con nuestra secuencia de las cartas sobre la mesa. Por favor, ¿puedes escoger una carta y leer lo que diga? ¿Y puedo tener algún premio o no? No, el premio es el pensamiento que leerás. ¿Lo leo o no? Sí, por favor. El miedo es solo una ilusión. Claro, sobre todo para ti que no tienes miedo. Así es. Los congresistas sin miedo. Filosófico. Bueno, muchas gracias, Fernando.